Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Rusco Lequier. Los saluda y le da las gracias nuevamente por estar acompañándome aquí en Reencuentro, un programa que hacemos desde la querida ciudad de Buenos Aires, recordándote siempre que en el día de hoy, que es un día muy especial porque corresponde al día 10 del mes de Elul del año 5784 del calendario hebreo, esta es una invitación para beber en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá. Así que te quiero recordar también que el horario para prender velas de Shabbat hoy está establecido en la ciudad de Buenos Aires a las 18 horas 26 minutos y el Shabbat termina mañana a las 19 horas 22 minutos. Muchísimas gracias de todo corazón por estar conmigo. Bien, vamos a analizar un poquitito la porción de la Torá que corresponde a esta semana, que es Kitetse, y habla de salir a la guerra. Claro, la parashá es tan abarcativa que simplemente me voy a dedicar a una partecita de ella. Y vamos a hablar un poquitito del odio. Sí, vamos a hablar del odio. A veces hay cosas que el ser humano tiene que recordar. Y esto es lo que vamos a hablar. Está establecido, está escrito, que dice que el pueblo judío tiene que recordar lo que les hicieron los amalequitas cuando ellos salieron de Egipto. Claro, el pueblo en aquel momento estaba débil, agotado, y los amalequitas los enfrentaron y atacaron a las personas que estaban en la retaguardia. Y ellos, los amalequitas, no tuvieron temor de Dios. Cuando el Señor vuestro Dios les dé respiro de todos los enemigos que los rodean en la tierra que Él le está otorgando como heredad, así está escrito, borrarán el nombre de Amalek bajo este firmamento. No lo olviden. Esto está escrito en el libro Deuteronomio, Devarim. La verdad que los israelitas tenían dos enemigos en aquellos días de Moshe. ¿Quiénes eran? Los egipcios por un lado y los amalequitas. Sabemos que los egipcios esclavizaron a los israelitas. Los transformaron realmente en una colonia de trabajo forzoso. Los oprimieron. Incluso el faraón ordenó que ahogaran a todos los varones israelitas recién nacidos, porque claro, esto era un intento de genocidio. Pero pese a esto, ¿qué ordena Moshe? Ordena lo siguiente, está escrito en la Torá, dice, no odien a los egipcios porque ustedes fueron extranjeros en su tierra. Esto, en consecuencia, a pesar de que los egipcios hicieron este daño terrible al pueblo de Israel, Moshe dice que no hay que odiarlos. Veamos qué pasa con los otros enemigos, que son los amalequitas. Los amalequitas no hicieron más que atacar a los israelitas una vez. Ataque que fue exitosamente rechazado. Pero sin embargo, en este caso, ¿qué ordena Moshe? Moshe dice, recuerden, no olviden, borren su nombre. Y también la Torá, en la parte de Éxodo, dice que Dios estará en guerra con Amalek por todas las generaciones. Claro, vos te pones a pensar, ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué Moshe le dice al pueblo de Israel que perdonen a los egipcios, pero no hay perdón para los amalequitas? Veamos. Esto está relacionado con respecto, un poquitito, voy a hacer una sinonimia con respecto al amor. Viste, cuando el amor depende de una causa y esta causa se pierde, el amor también pasa y se pierde. Pero si el amor no depende de una causa, en este caso el amor nunca desaparecerá. Claro, vos te preguntas cuál es el amor que depende de una causa. Por ejemplo, la de Amón por Tamar. ¿Y cuál es el ejemplo de amor que no depende de una causa? El amor de David y Jonathan. Claro, cuando el amor es condicional, dura lo que dure la condición. Amnón amó, o más bien deseó
deseó a Tamar porque era una relación prohibida. ¿Por qué? Porque era su media hermana. Pero una vez poseída, entonces Amnón la odió intensamente. En efecto, la odió más de lo que la amó. Pero cuando el amor es incondicional e irracional, nunca cesa. Lo mismo es válido para el odio. Cuando el odio es racional, basado en algún temor o desaprobación, justificado o no, tiene cierta lógica. Uno puede usar la razón y eventualmente solucionarlo. Digo eventualmente. Pero ¿qué pasa cuando el odio es incondicional? Cuando el odio es irracional. En este caso, el amor no es permeable a la razón, porque no hay nada que uno pueda hacer para enfrentarlo y acabar con él. Persiste. Y esta era la diferencia entre los egipcios y los amalequitas. El odio y temor de los egipcios a los israelitas no era irracional. Porque, digo esto, porque el faraón le había dicho a su pueblo, a los egipcios, los israelitas están siendo muy numerosos y fuertes para nosotros. Debemos tratarlos sabiamente. Si no, pueden incrementarse mucho y si hay guerra, se unirán a nuestros enemigos y lucharán contra nosotros echándonos de la tierra. Esto está escrito en Éxodo. En consecuencia, los egipcios temían a los israelitas porque eran muy numerosos. Era el pueblo de Israel una amenaza potencial para la población nativa. Y los historiadores incluso afirman que esto tenía su fundamento. Egipto ya había sufrido las consecuencias de una invasión extranjera. Era la invasión de los Hicsos, que eran un pueblo asiático que tenían nombres y creencias canaanitas, que conquistó este pueblo, el delta del Nilo, durante el segundo período intermedio de los faraones de Egipto. Eventualmente fueron expulsados y el vestigio de esa ocupación borrada. Pero ¿qué pasó? La memoria persistió y no era irracional que los egipcios tuvieran miedo de que el pueblo hebreo pudiera ser semejante. Temían a los israelitas porque estos eran fuertes. Claro, el temor de los egipcios en este caso era ciertamente injustificado. ¿Por qué? Porque los israelitas no deseaban conquistar Egipto. Por el contrario, hubieran preferido irse. No todas las emociones racionales están justificadas. Veamos, no es irracional tener miedo de volar después de leer la noticia de un desastre aéreo, aunque la verdad que estadísticamente sea más peligroso manejar un auto que volar en un avión. El punto es que, en principio, una emoción racional, pero injustificada, puede ser resuelta razonando. Pero lo contrario correspondía a los amalequitas, porque ellos atacaron a los israelitas cuando el pueblo de Israel estaba débil y agotado. Se dirigieron a los que estaban en la retaguardia, y los que están en la retaguardia y son débiles no constituyen amenaza alguna. Entonces se trata de un odio irracional, un odio que no tiene ningún tipo de fundamento. Porque con el odio racional es posible razonar. Además, ya no había motivo alguno para que los egipcios temieran a los israelitas. Habían partido. Ya no podían ser una amenaza. Pero con el odio irracional es imposible razonar. No tiene causa, no tiene lógica. Por lo tanto, puede no desaparecer nunca. Porque el odio irracional es tan duradero y persistente como el amor irracional. El odio simbolizado por Amalek dura por todas las generaciones. Lo único que se puede hacer es recordar, zahor, recordar y no olvidar, estar permanentemente alerta y combatirlo en el momento y en el lugar en el cual aparezca. Shalom tova uvracha, chen v'chesed v'rachamim,
וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ועל כל ישראל עמך, ועל כל ישראל עמך. Claro que existe una xenofobia racional, que es el temor y el odio al extranjero, el foráneo, que nos resulta distinto. Cuando la humanidad estaba en una etapa cazadora, era vital distinguir entre los miembros de la propia tribu y los miembros de otra tribu, porque se competía por el alimento, se competía por el territorio. No era una época de tolerancia, porque dada la oportunidad, la otra tribu estaría dispuesta a echar o matar. Por ejemplo, los antiguos griegos eran xenófobos. Consideraban bárbaros a todos los que no eran griegos. Siguen siendo así muchas poblaciones nativas. Incluso pueblos tolerantes, como los norteamericanos o los ingleses, desconfiaron históricamente de los inmigrantes, ya fueran judíos, irlandeses, italianos o de otro origen. Lo que ocurre, sin embargo, es que después de 2 o 3 generaciones, los que llegaron se incluyen culturalmente y se integran. Consideran que contribuyen a la economía nacional y suman riqueza y variedad. Cuando el temor a los inmigrantes es racional, pero injustificado, eventualmente este temor puede declinar y desaparecer. Digo, eventualmente. Pero veamos el antisemitismo. El antisemitismo es diferente a la xenofobia. Es el ejemplo paradigmático del odio irracional. En la Edad Media se acusaba a los judíos de envenenar los pozos de agua, de diseminar las plagas, y una de las acusaciones más absurdas, que era el libelo de sangre, era la sospecha del asesinato de niños cristianos para usar la sangre para hacer las matzot
de Pesaj, ese pan ácimo. Esto era evidentemente imposible, pero esto no evitó que la gente lo creyera. El iluminismo europeo, que veneraba la ciencia y la razón, suponía, en teoría, el fin de todo este odio, pero en su lugar apareció una nueva versión del mismo, el antisemitismo racial. Claro, en el siglo XIX se odiaba a los judíos porque eran ricos y porque eran pobres, porque eran comunistas, porque eran capitalistas, porque socialmente se encerraban en sí mismos y porque querían infiltrarse en todas partes, porque eran creyentes de una fe antigua y supersticiosa, y también porque eran cosmopolitas, sin raíces y no creían en nada. Lo que vos quieras de ignorancia. Pero esto generó un nuevo mito, el mito de los protocolos de los sabios de Sion, que fue una producción literaria, artera, maligna, creada por los servicios secretos de la Rusia zarista al finalizar el siglo XIX. Sostenía que los judíos detentaban el poder sobre toda Europa. Y esto en la época de los pogroms rusos de 1881 y las leyes antisemitas de mayo de 1882, que arrojaron a 3 millones de judíos pauperizados e indefensos desde Rusia a Occidente. La situación en que se hallaban los judíos al final de lo que suponía iba a ser el siglo del iluminismo y la emancipación fue expuesta elocuentemente por Teodoro Herzl ya en el año 1897. Veamos, ¿qué decía Herzl? Decía, hemos intentado sinceramente adherir a las comunidades nacionales donde vivimos, pidiendo solamente preservar la fe de nuestros padres, pero no nos fue permitido. En vano somos patriotas leales, a veces demasiado leales. En vano hacemos los mismos sacrificios de nuestras vidas y propiedades como nuestros conciudadanos. En vano luchamos por incrementar la fama de nuestros países nativos, ya sea en el campo de las artes y las ciencias, o en su riqueza por el comercio e intercambio. En nuestras tierras nativas, en las que hemos vivido por siglos, todavía nos consideran foráneos frecuentemente por personas cuyos antepasados aún no existían cuando nuestros lamentos hacían años que eran sentidos en el país. Si nos dejaran en paz, pero no creo que nos dejen en paz. Esto es lo que escribió Herzl. Y esto fue profundamente chocante para Herzl. No menos chocante fue el retorno del antisemitismo al Medio Oriente e incluso a Europa en la actualidad, siendo aún viva la memoria del Holocausto. Pero la Torá insinúa el porqué. Y la explicación es la siguiente: el odio irracional no se extingue nunca. El odio irracional no se extingue nunca. No toda la hostilidad a los judíos o a Israel como Estado de los judíos es irracional. Y donde no lo es se puede razonar con él, pero algo de esto es irracional. Una parte, aún hoy, todavía es una repetición de los mitos del pasado, desde el libelo de sangre hasta los protocolos de los sabios de Sion. Y lo único que podemos hacer es recordar y no olvidar, confrontarlos y defendernos de él. Por eso Amalek no muere, pero tampoco muere el pueblo judío. Atacado tantas veces, durante siglos, aún vive, dando testimonio de la victoria del Dios del amor sobre los mitos y la locura del odio.
En el judaísmo existen los 13 atributos de la misericordia, que aparecen en esos 13 atributos las siguientes palabras. Dice, mantiene la benevolencia para miles de generaciones, perdona la iniquidad y la rebeldía y el error, empero, absorber del todo no absuelve, hace recordar la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces parecería ser que acá está implicando que los hijos sufren por los pecados de los padres. ¿Sufren por los pecados de los padres? La verdad es que los sabios rechazan la idea de que los hijos pudieran ser castigados, aún por cuenta del cielo, debido a los pecados de los padres. Como consecuencia, ellos sistemáticamente reinterpretaron todo pasaje que diera la impresión contraria, que los hijos efectivamente estaban siendo castigados por sus padres. Y la postura general explica que episodios bíblicos en que los hijos eran castigados junto a sus padres era porque en esos casos los hijos tenían la facultad de evitar o prevenir que sus padres pecaran y no lo hicieron. Como dice Maimónides, cualquiera que tuviera el poder de prevenir que alguien comete un pecado y no lo hace, será castigado por esa misma falta. Entonces, llegó tardíamente la idea de la responsabilidad individual al judaísmo, como argumentan algunos académicos. Bueno, yo digo que es improbable. Durante la rebelión de Koraj, cuando Dios amenazó destruir al pueblo, Moshe dijo, si un hombre comete una transgresión, ¿estarás enojado con toda la congregación? ¿Qué pregunta le hace Moshe a Dios? Y cuando la gente empezó a morir después de que David hubiera pecado, por instituir un censo rogó a Dios, yo he pecado, yo, el pastor he cometido una falta. Ellos son solo ovejas, ¿qué han hecho? Que tu mano caiga sobre mí y sobre mi familia. El principio de la responsabilidad individual es básico para el judaísmo, como lo era para otras culturas antiguas del Medio Oriente. En realidad lo que está más bien en juego es la comprensión profunda del nivel de responsabilidad que nos cabe si tomamos en serio nuestro rol de padres, vecinos, ciudadanos e hijos del pacto. Jurídicamente, solo el criminal es responsable de su crimen, pero la Torá implica que somos guardianes de nuestro hermano. Compartimos la responsabilidad colectiva por la salud moral y espiritual de la sociedad. Todo Israel, así dicen los sabios, es responsable por sí y por el otro. La responsabilidad legal es una cosa. Claro, es fácil de definir, pero la responsabilidad moral es infinitamente mayor y necesariamente más difusa. Que una persona diga no he pecado, y si otra persona comete un pecado, el tema es entre él y Dios, esto es contrario a la Torá. Esto lo dice Maimónides. Y esto es especialmente importante cuando se trata de la relación entre padres e hijos. Abraham fue elegido, dice la Torá, solo para instruir a sus hijos y a su familia para que puedan guardar los caminos del Señor, haciendo lo que es correcto y lo que es justo. En realidad, la obligación de los padres de enseñar a sus hijos es fundamental para el judaísmo. Aparece incluso en los 2 primeros párrafos de la Shemá, así como en varios pasajes que están citados en los 4 hijos de la Agadá de Pesaj. Maimónides considera uno de los mayores pecados, un pecado tan serio que Dios no nos da la oportunidad para el arrepentimiento, es el ver que un hijo cae en malos hábitos y que el padre no hace nada para impedirlo. Y esto se debe, dice Maimónides, a que como el hijo está bajo su autoridad, si él lo hubiera contenido, el hijo hubiera desistido. Por eso, la responsabilidad es del padre, como si hubiera sido él el causante del pecado de su hijo. Entonces, siendo así, comenzamos a entender el desafío de la verdad de los 13 atributos de la misericordia. Claro, ciertamente no somos legalmente responsables por los pecados de nuestros padres o de nuestros hijos, pero en un sentido más profundo, lo que hacemos,
cómo vivimos, sí tiene un efecto en el futuro hasta la tercera y cuarta generación. Y esto fue escrito y cuando uno lo empieza a estudiar se da cuenta cómo esto tiene su razonabilidad. La verdad que por un momento la gente olvidó la verdad bíblica de que lo que hacemos no nos daña a nosotros solamente, sino que también afecta a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Incluso uno de los libertarios más grandes de los tiempos modernos, que era John Stuart Mill, fue enfático en cuanto a las responsabilidades de los padres. Él escribió: el hecho en sí de generar la existencia de un ser humano es una de las acciones más responsables de la vida. Asumir esa responsabilidad, otorgar una vida que puede ser una bendición o maldición, y no dar como mínimo la probabilidad de una existencia deseable, sería un crimen contra ese ser. Porque si fallamos en asumir nuestra responsabilidad como padres, aunque ninguna ley nos culpará, los hijos de la sociedad lo sentirán. Y ellos sufrirán por nuestros pecados. Don't hide from me, though I know that you are truly there everywhere. Still and all I cannot see you, don't hide from me. It's been so long since last I saw you smile. Don't hide from me. Where's the promise you would take my hand to understand? My life is not complete without you. Don't hide from me. I need to see you more than ever now. 2,000 years is a million years too long to search for the light that I have never known. Show me your face, I need your embrace. Won't you please come out of your hiding place? Take me on your wing, teach me how to sing the one song the world wants to hear. Oh, Father, dear, don't
darkness finally have come down all around. But the walls that stand between us don't want to fall. Tell me the final secret to it all. Don't hide from me is my one and only plea. Father, can you see I'm calling desperately? Show me your face, I need your embrace. Won't you please come out of your hiding place? Take me on your wing, teach me how to sing the one song the world wants to hear. Whoa, don't hide from me, though I know that you are truly there everywhere. Still in all, I cannot see you. Don't hide from me. Oh, I need to see you more than ever now. Need to see you more than ever now. More than ever now. Need to see you more than ever now. Don't hide from me. Oh, I need to see you more than ever now. Oh, I need to see you more than ever now. I need to see you more than ever now. Oh, Father, don't hide from me. Bueno, estamos transitando el mes de Elul, que nos estamos acercando ya a Rosh Hashanah. Y bueno, es un mes en el cual está escrito que el rey está en el campo. El rey se refiere al Creador y ahora tenemos la posibilidad de que Él esté con nosotros prácticamente mano a mano. Viste, cuando vos querés ver a un rey en un país determinado, tenés que pedir una audiencia, hay que ver si te dejan entrar al palacio, al edificio, si te recibe el secretario, si te concede la audiencia o no, pero está escrito que en este mes de Elul el rey está en el campo, está a nuestro nivel para todos nosotros. El programa de la semana pasada yo hablé de algunos términos de Kabbalah y la gente, la verdad que le interesa mucho el tema y me hizo algunas preguntas y yo quiero hacer algunos comentarios respecto de la Kabbalah. La Kabbalah en realidad es el misticismo judío. Es una antigua tradición que ofrece conocimientos profundos sobre la naturaleza del Creador y su interacción con el mundo y el propósito de la creación. Claro, oculto durante milenios para todos, salvo para unos pocos elegidos. Hoy este aspecto más profundo de la Torá es el nivel del Sod, el nivel del secreto del estudio de la Torá. Este aspecto es accesible para todos. Está inspirando y elevando a hombres y mujeres de todo el espectro del conocimiento académico y la observancia religiosa. Quiero simplemente hacer algunos pequeños comentarios para que la gente sepa, cuando utilizamos aquí en este programa un poquitito algunos términos, que queden un poquitito claros. La Kabbalah, el término Kabbalah se traduce como tradición recibida, lo que significa que este conjunto de conocimientos fue transmitido por el Creador a Moshe en el monte Sinaí junto con el resto de la Torá. Moshe luego se lo pasa a Josué y continuó transmitiéndose a través de las generaciones hasta que llegó a nosotros en el día de hoy. Y este nombre subraya la importancia de mantenerse fiel a las enseñanzas originales y puras de la Kabbalah tradicional para evitar distorsionar esta sabiduría sagrada. En realidad la Kabbalah es la más profunda de las 4 formas en que se interpreta la Torá. En esencia es una doctrina espiritual que va sondeando las profundidades del Creador, del mundo y de nosotros mismos y la interacción entre los tres. Y arroja luz sobre estas dimensiones profundas de la existencia
e ilumina nuestro lugar y propósito en el plan maestro del Creador. La Kabbalah es el alma de la Torá. Porque si los tecnicismos de la ley judía son el cuerpo de la Torá, entonces la Kabbalah es el alma de la Torá. Así como un cuerpo no puede vivir sin un alma, el judaísmo sin su lado místico puede volverse monótono y sin vida, dicen algunos. Y así como el alma no puede funcionar sin el cuerpo, la Kabbalah, sin la base del judaísmo práctico, es un ejercicio inútil. Pues sabes que la obra más antigua escrita de este misticismo es el Sefer Yetzirah, que se lo traduce como libro de la formación. Este libro, Sefer Yetzirah en hebreo, es la obra esotérica judía más antigua que se conserva y es la única que está mencionada en el Talmud. Según la tradición, fue escrito por nuestro antepasado Abraham. Algunos postulan que, si bien las ideas fundamentales del Sefer Yetzirah se originaron en Abraham, en realidad fue escrito por Rabbi Akiva. Y el Zohar es la obra principal de la Kabbalah, que fue compilado por el rabino Shimon Bar Yochai y sus discípulos en el siglo II. El Zohar no fue la primera obra cabalística, fue precedida por el mencionado Sefer Yetzirah y también por el Sefer HaBahir, que se traduce como libro de la iluminación, que fue escrito por un rabino Ben Akaná. Pero si bien estas dos composiciones son breves y crípticas, el Zohar tiene un alcance amplio y se convirtió en la base de todas las enseñanzas cabalísticas autorizadas posteriormente. Durante siglos, claro, el Zohar permaneció en un gran anonimato y fue descubierto y publicado por primera vez en el siglo XIII por el rabino Moshe de León, un destacado cabalista español. Los talmudistas eran cabalistas. Algunos de los más grandes talmudistas de la historia, claro, fueron cabalistas, como Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael y Rabbi Ben Hakaná. Rabbi Shimon Bar Yochai, autor del Zohar y uno de los más grandes maestros de la Kabbalah, es mencionado en el Talmud cientos de veces. Claro, en generaciones posteriores, el rabino Yosef Karo, que fue famoso por ser el autor del Shulchan Aruch, que es un código de la ley judía, también fue un cabalista de estatura eminente y visitado a menudo, está escrito por un ángel celestial que le revelaba secretos esotéricos. Quizá en ningún otro lugar del mundo esté tan intrínsecamente asociado con la Kabbalah como la ciudad sagrada de Sfat, en Israel. Y en el siglo XVI de la era común, un grupo de eminentes cabalistas sefaradíes hicieron de la ciudad su hogar, convirtiéndola en un foco de estudio y actividad esotérica. Entre los miembros más prestigiosos de este grupo estaban el rabino Shlomo Alkabetz, el rabino Moshe Cordovero, cuyo acrónimo es Ramak, el rabino Yosef Karo, el rabino Yitzhak Luria, cuyo acrónimo es El Arizal, y su discípulo, el rabino Haim Vital. La Kabbalah en realidad tiene dos partes. Tiene una Kabbalah contemplativa y una Kabbalah práctica. La Kabbalah contemplativa analiza el funcionamiento interno de lo divino, pero la Kabbalah práctica implica liberar poderes espirituales para efectuar cambios prácticos, tangibles en la naturaleza. La Kabbalah contemplativa está abierta a las masas, claro, siempre que se la aborde correctamente, pero la Kabbalah práctica sigue estando en manos de unos pocos elegidos, capaces de aprovechar su fuerza de forma adecuada. Y el Arizal, Yitzhak Luria, uno de los cabalistas más famosos de todos los tiempos, advirtió sobre los peligros inherentes a la apropiación indebida de estos poderes divinos por parte de los no iniciados. Bueno, la verdad que por el horario ya estamos terminando el programa. Yo les agradezco enormemente haber estado conmigo. Alberto Rujolequier se despide de todos ustedes. Benditos sean en el lugar en el cual se encuentren. Y aprovechemos muy especialmente este mes de Elul, en el cual el rey está en el campo.
Shabbat Shalom. דברים קטנים, דברים פשוטים, וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות, ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.